Ya yo voy a hablar sobre el 9.3, que esto nos habla sobre las gráficas de otras funciones trigonométricas. Ya, esto se define en cuatro funciones trigonométricas más, en términos de recíproco, cos y cosente, que son las funciones de seno y coseno. Esta sección examinaremos la propiedad. Ya esas dan las gráficas de unas nuevas funciones. Comenzaremos con unas nuevas definiciones. Ya, aquí dice que las funciones tangente con tangente, secante y consecante representan tan x con x, sen x y la casecante x respectivamente, y se definen como los siguientes. Aquí en este ejemplo aquí, que tan x es igual a sen x sobre cos x es igual cos x sobre cot x sobre es igual a cos x sobre sen x, sec x es igual a 1 sobre cos x, secante x es igual a 1 sobre sen x. ¿Ya? Dice que esto también que es debido a las funciones, debido a las funciones en uno y 2 son cocientes. El dominio de cada función consciente es el conjunto de los números reales, excepto aquellos números para los cuales en el denominador es cero. Ya esto hemos visto en la sesión 9.2, en la anterior que hablamos, y que esto también nos dice que el dominio de tangente x y el sec x es igual x sobre x igual negativo n más 1 pi sobre 2, n igual a 0. Ya, dice que esto también que dice que de igual manera, como uno la sesión punto 9 ha hablado de la anteriormente, nos dicen que también ya sabemos que los valores de las funciones seno y coseno están acotados en esto, que son 0x o de cos, o de cos x 0. Dice que también que están de acuerdo a las desigualdades, como aquí en este ejemplo de aquí. Ya, voy a dar un ejemplo que nos dice que es determinar x, cot x, sec x y la secante x para x, esto es igual a menos pi sobre 6. Ya, dice que el ejemplo 9.6, ya, bueno, ya se vio ese ejemplo, que es el c menos pi sobre 6 menos 100 sobre 6, esto, no, esto es igual a menos un medio. Y la cos que menos pi sobre 6 y cos pi sobre 6, esto es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Lo que hacemos acá es reemplazar datos, como dice con las definiciones 1 y 2, em, ya que es el menos pi sobre 6, la tangente, que esto vendría a ser igual menos 1 sobre 2, o sea, aquí sobre la raíz cuadrada de 3 sobre 2, que este valor nos da igual a menos 1 sobre 3, o a su vez que la cos. En este caso sería viceversa, ¿no? Primero aquí es raíz cuadrada de 3 sobre 2 menos 1 sobre 2, que esto es igual a menos raíz cuadrada de 3. O a su vez que también podemos hacer 1 sobre raíz cuadrada de 3 sobre 2 o 2 sobre raíz cuadrada de 3. O la secante que también que nos dice 1 sobre menos un medio igual a menos 2. Esto también, esto de aquí es también conocido poder haber usado con cos x, 1 sobre tangente de x. Gracias. Bueno, voy a dar la introducción a las funciones circulares. Las funciones circulares son un conjunto de funciones trigonométricas que relacionan los ángulos de un triángulo rectángulo con las longitudes de sus lados. Las tres funciones circulares principales son el seno, el coseno y la tangente. Estas funciones reciben nombre de circulares porque están relacionadas con la circunferencia unitaria, que es una circunferencia de un radio colocada en el plano cartesiano. Dominio y rango. Límite de valores de seno y coseno. Los límites de las funciones seno y coseno no son valores específicos como de 0 a 1 o menos 1, sino que dependen del valor de qué ángulo tienen radianes.
El dominio de una función circular es el conjunto de todos los ángulos para cuales la función está definida y tiene sentido matemático. En el caso de las funciones trigonométricas, el seno, coseno y tangente, el dominio es un conjunto de ángulos dado que en estas funciones son periódicas, se extiende a lo largo de toda la recta numérica, es decir, están definidas para todos los valores de los ángulos. El rango de una función circular es el conjunto de todos los valores posibles que la función puede tomar por los ángulos en su dominio correspondiente. Para las funciones circulares, el rango depende del tipo de función. Signo de las funciones circulares. Estos signos se basan en la relación entre los valores de las funciones trigonométricas y las coordenadas de x y y de un punto en el plano cartesiano en función del ángulo θ. En el cuadrante 1, tanto el seno como el coseno son positivos porque tanto la coordenada x como la coordenada y son positivos. En el cuadrante 2, el seno sigue siendo positivo porque la coordenada es positiva, pero el coseno se vuelve negativo por lo que la coordenada x es negativa. En el cuadrante 3, tanto el seno como el coseno son negativas porque ambas coordenadas son negativas. En el cuadrante 4, el seno es negativo porque la coordenada y es negativa, mientras que el coseno sigue siendo positivo por lo que la coordenada x es positiva. La periodicidad se refiere a una propiedad de algunas funciones que se repiten en intervalos regulares. En otras palabras, una función se considera periódica si su valor se repite por un cierto intervalo de entrada. Para las funciones circulares, la periodicidad es una característica fundamental. Las funciones circulares como el seno, el coseno, son ejemplos clásicos de funciones periódicas. Su periodo de 360 grados o 2 pi radianes. Esto significa que el valor de la función se repite después de que el ángulo θ aumente en múltiplo de 360 grados o 2 pi radianes. Propiedades de funciones impares y pares. Las funciones pares y impares son dos tipos especiales de funciones que tienen propiedades distintivas en relación con la simetría de su gráfica respecto al eje o al origen. Aquí están las propiedades de cada tipo. Funciones pares. Una función f de x se considera par si cumple con la siguiente propiedad. F de x es igual a f de menos x para todos los valores de x en el dominio de la función. Propiedades clave de las funciones pares. Su gráfica es simétrica respecto al eje y. Esto significa que si reflejas la gráfica de la función a lo largo del eje y, obtendrás la misma curva. Su dominio puede ser simétrico con respecto al origen, ya que los valores negativos de x se emparejan con los valores positivos. Funciones impares. Una función g de x se considera impar si cumple con la siguiente propiedad. G de x es igual a menos g menos de x para todos los valores de x en el dominio de la función. Propiedades clave de la función impares. Su gráfica es simétrica respecto al origen. Esto significa que si refleja la gráfica en una función sobre el origen, obtendrá la misma curva. Tienen un punto de simetría en el origen, es decir, la función pasa por el punto 0,0 y siempre tienen una raíz en x igual a 0, ya que g de 0 es igual a 0. Ángulo de referencia. En trigonometría, el ángulo de referencia se define como el ángulo agudo entre el eje x positivo y la terminal del ángulo original en el plano cartesiano. El ángulo de referencia siempre está entre 0 y 90 grados o en radianes entre 0 y pi o pi medios. Para ángulos en otros cuadrantes, el ángulo de referencia se encuentra en el cuadrante correspondiente. Esta extensión es posible porque las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etcétera, tienen los mismos valores en el ángulo original y su ángulo de referencia correspondiente. Gracias. Ecuaciones trigonométricas. Una ecuación trigonométrica es formada por una función trigonométrica o que contiene una o más funciones trigonométricas. Las funciones o razones trigonométricas incluye el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosejante. Un ejemplo de ello sería tangente de x más 2 igual a 4. Dependiendo del tipo de ecuaciones trigonométrica, si consiste en una o sola razón trigonométrica, igualdad a cierta constante, o si es parte de un sistema de ecuaciones. Lo podemos resolver usando que tenemos una opción que sería álgebra y funciones inversas, la siguiente opción sería identidad trigonométricas y la última sería sistema de ecuaciones. Sin embargo, es muy probable que cuando tengas un sistema de ecuaciones como funciones trigonométricas, necesites usar todas estas herramientas como resolver ecuaciones con funciones trigonométricas, sistema de sencillos de ecuaciones con funciones trigonométricas.